Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Es nuestra cuarta sesión del seminario virtual de la red de expertos en sistemas complejos y hoy estamos muy contentos en recibir a nuestro conferencista, Ricardo Tena. Él nos va a hablar sobre los sistemas complejos y el proceso de urbanización sociocultural. Voy a presentarlo un poco, tiene un currículum muy extenso. Ricardo es una persona pues muy activa, muy trabajadora y tiene un currículum muy extenso, pero bueno, voy a hablarles un poquito de su experiencia. Él es doctor en urbanismo por la UNAM, es doctor honoris causa de la CDHC, es maestro en estudios del tercer mundo, es licenciado en etnología de la ENA, ha realizado también estudios de ingeniería y arquitectura en el IPN y también hizo una estancia doctoral en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es profesor investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la ESIA Tecamachalco desde 1980. Está adscrito a la sección de estudios de posgrado de investigación como profesor colegiado y coordina la línea de ciudad y cultura. Es miembro del cuerpo académico del doctorado y la maestría en ciencias en arquitectura y urbanismo. Es miembro pues de nuestra red de expertos en sistemas complejos. También ha sido investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Él pertenece a la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También pertenece a la Red de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas del CONACYT y a la Red Internacional sobre Globalización y Patrimonio Construido de Colombia. Es autor de múltiples libros y escritor también de varios artículos nacionales e internacionales. Ha dictado un sinfín de conferencias en foros nacionales e internacionales y es coordinador y conductor del programa La Esquina en radio del IPN en la estación 95.7 y en 2009 recibió el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Pues Ricardo, es un honor tenerte con nosotros, te agradecemos infinitamente tu tiempo y tu disposición para dictarnos esta conferencia tan interesante sobre sistemas complejos y procesos de urbanización sociocultural. Vamos a darle el micrófono a nuestro conferencista de lujo y posteriormente pasaremos a la parte de preguntas que el público quiera hacer. Adelante, por favor, Ricardo. Gracias, Magali, muchas gracias por tu generosidad y tu presentación. Y también muchas gracias a los compañeros de la red que ya en esta cuarta ocasión nos reunimos para intercambiar estas experiencias tan ricas que ha tenido nuestra red, tan joven y con tanta experiencia, ¿no? También quiero agradecer a las autoridades del Politécnico, al doctor Hugo Necoechea, que nos acompaña, y a las que estén presentes, porque no alcanzo a ver si están otras, pero y a los invitados, ¿no?, que nos van a acompañar en esta sesión. Bueno, voy a tratar de irme un poco rápido para dar ocasión a tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas y opiniones con los miembros de la red y con los invitados, ¿no? Bueno, el tema de la sesión sobre la relación entre los sistemas complejos y los procesos de urbanización sociocultural, pues tiene antecedentes, como ya decíamos en la presentación, en el resumen de esta sesión, tiene mucho que ver con la presencia del doctor Rafael López Rangel, ¿no?, que desafortunadamente hace 2 años murió, pero él empezó hace más de 20 años, ¿no?, ya traía una reflexión teórica muy importante. Él fue maestro del Politécnico. De hecho, él ocupó la plaza de la arquitecta Ruth Rivera Marín, la primera arquitecta titulada del Politécnico, ¿no?, para entrar a dar clases a la ESIA, y él empezó a trabajar más o menos desde el año 2000, 1999,
el tema de los nuevos paradigmas y sobre todo en América Latina, ¿no? Los nuevos paradigmas en arquitectura y en urbanismo, tiene una gran obra al respecto, ¿no? Y empezó a trabajar este tema del rebasamiento cognoscitivo, ¿no? Es decir, cómo es que los planteamientos anteriores van siendo rebasados por nuevos planteamientos, ¿no? Y donde se venían estudiando las cuestiones de las patologías urbanas, es decir, los grandes problemas que enfrentan las ciudades y cómo se reconocen en diferentes aspectos y discursos teóricos y metodológicos, ¿no? Como los problemas de la metropolización, los crecimientos urbanos, la sustentabilidad, etcétera, ¿no? Siempre enfatizando las cuestiones históricas, sociales, económicas y políticas, ¿no? Creo que se está metiendo algún micrófono por ahí. Bueno, en este contexto de los trabajos de López Rangel, nosotros empezamos a trabajar la dimensión cultural de la ciudad, y generamos este concepto de urbanización sociocultural, que es todo un proceso de trabajo, de investigación, basada en la transdisciplina, ¿no? Y en registros urbanos y culturales que tienen que ver con la etnografía urbana, y luego los empezamos a procesar con las metodologías hermenéuticas, ¿no? La imagen de López Rangel, que es la que está acá, este libro que publicamos en el 2007 y que tiene que ver con estas relaciones entre ciudad y cultura, ¿no? Y luego este último libro, que fue el que publicamos más recientemente, antes de que muriera Rafael López Rangel, sobre los nuevos paradigmas, ¿no? Este libro fue un acuerdo interinstitucional entre la UAM y el Politécnico, y que da cuenta de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya metiéndonos a esta cuestión asociada a la temática, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar estos procesos urbanos, ¿no? Y desde qué punto de vista, ¿no? ¿Cómo se abordamos? Entonces, pensamos que hay diferentes motivos y desafíos. En nuestro caso, el primer motivo es la relación teoría y práctica en cuanto al espacio edificado, ¿no? Y tenemos aquí el contexto teórico práctico que nos habla de la crisis de la ciudad, de estas crisis permanentes, ¿no? Que también estas crisis son crisis del conocimiento, ¿no? Crisis en el campo epistemológico, en las teorías urbanas y todas las que están asociadas a ellas, ¿no? Entonces, respecto de lo teórico, pues sí, es el campo epistemológico del debate urbano, y en el práctico es el campo de las relaciones de poder que existen en la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista académico, pues nosotros como institución de educación superior pública, pues tenemos compromisos muy puntuales, ¿no? Que son formar profesionales e investigadores en arquitectura y en urbanismo, con una visión crítica, rigurosa y un compromiso social. Desde el punto de vista de la docencia, necesitamos generar conocimientos y habilidades para la práctica profesional, y conocimientos y habilidades que vayan siendo cada vez más acotados, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, pues es la práctica teórica, ¿no? Es lo que genera conocimientos científicos, técnicos y humanistas para el bienestar social. Entonces, los desafíos que enfrentamos ante esta situación es sobreponer la crisis teórico-práctica, ¿no? Que existe, que enfrentamos casi en todas las disciplinas, pero particularmente en la teoría urbana y arquitectónica, y reconstruir la ciudad deseable, ¿no? Que este es uno de los temas, ¿no? Al respecto de estos problemas que enfrenta la disciplina, que es la de la crisis urbana y su interpretación, Herminia Maricato titulaba un libro, un artículo que ella publicó en el 99, en el 2000 más o menos, ¿no? Decía, las ideas fuera del lugar y el lugar fuera de las ideas, ¿no?
hablando, por ejemplo, de la contradicción entre las teorías modernas, sobre todo las funcionalistas, que sustentan la planeación urbana y la contradicción que hay con la realidad socioambiental de las ciudades, ¿no? En especial el crecimiento y la segregación de las favelas en Brasil, ¿no? Esta crisis de planeación urbana dice ella, demanda construir un nuevo paradigma basado en el papel social activo para la producción del ambiente construido. Esto ya a finales del año 2000, ¿no? Herminia Maricato fue la secretaria de Desarrollo Urbano en el gobierno de Lula, ¿no? En los gobiernos de Lula en Brasil, ¿no? Con una visión crítica, bastante crítica a las teorías convencionales, ¿no? Luego, López Rangel, lo voy a decir rápidamente, plantea la necesidad de impensar la ciudad o en busca del pensamiento complejo, ¿no? Este es un texto de 2008 que ya él había venido trabajando, que está publicado, y él enfrenta de esta manera, ya dentro de los paradigmas de la complejidad, enfrentar el resquebrajamiento de los paradigmas convencionales, ¿no? Él dice que estamos siguiendo a Kuhn una etapa de ciencia extraordinaria, ¿no? En el urbanismo, considerado como una disciplina científica, ¿no? Y que, bueno, está envuelto en todas estas cuestiones, ¿no? De las polémicas y la fragmentación del conocimiento. Y habla de la incapacidad de las teorías urbanas para encarar las patologías sociourbanas, ¿no? Da cuenta de una producción que muestra un rebasamiento cognitivo y se basa sobre todo en el pensamiento complejo y la epistemología constructivista de Piaget, Pirillogini y Rolando García y Edgar Morin. Entonces, él plantea grandes preguntas, ¿no? Que de alguna manera van orientando esta investigación que él promueve, ¿no? Entonces, para impensar la ciudad y su complejidad, pues están estos elementos ya formulados desde hace tiempo por Morin y que tienen que ver con los principios, ¿no? Generales, ¿no? El principio dialógico, el principio de recursividad y el principio hologramático, ¿no? Y cómo de alguna manera estos elementos dan pie para ir pensando las relaciones no lineales, no exclusivas, no encajonadas en el punto de vista de los sistemas complejos, ¿no? Lo cual da una gran apertura, una gran libertad de trabajo, pero además lleva a conclusiones distintas, ¿no? Tanto conceptuales como prácticas, ¿no? Para encontrar algunas explicaciones a los grandes dilemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entra aquí la cultura, ¿no? Y la ciudadanía, ¿no? En el estudio de las patologías urbanas se han caracterizado por los enfoques funcionalistas cuantitativos de escala macro, que omiten la participación social, lo que es parte también de la crisis urbana y de interpretación. O sea, las crisis teóricas se dan porque se carece de elementos, ¿no? De la realidad, como decía Maricato, ¿no? Entonces se habla de cosas que están fuera de la realidad y la realidad está fuera de los planteamientos, ¿no? Entonces, ante esta situación se exigen nuevos enfoques que valoren la ciudad a escala humana, a escala micro, a escala local y motiven acciones incluyentes, equitativas y democráticas, ¿no? Que motiven esos enfoques, ¿no? En esta perspectiva destacan los estudios culturales que por su naturaleza requieren del registro de procesos locales en materia de residencia y prácticas sociales, ¿no? De la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el concepto de ciudadanía aquí se reivindica como un factor fundamental para el orden urbano, ¿no? Y su principal foro de integración, digo yo, es la relación entre la cultura, no nada más la cultura en general, sino la cultura popular y el espacio público, ¿no? Esto, vamos a ver, tiene diferentes referencias, ¿no? Aquí, ante el tema de cómo se concibe la ciudad, por ejemplo,
Para nosotros la ciudad no es una cosa, no es un objeto, ¿no? Sino es un proceso socioespacial que tiene que ser concebido de distintas maneras, ¿no? Este planteamiento, esta definición de la ciudad como proceso, implica diferentes visiones sobre las ciudades que hemos vivido, las ciudades que nos falta vivir, o el espectro de la ciudad que deseamos, ¿no? Socialmente, ¿no? Y que realmente puede ser posible, ¿no? Entonces hay varios planteamientos que son de sentido común en general, ¿no? Que darían luz, por ejemplo, sobre algunas ideas de la ciudad feliz o de la felicidad, ¿no? Y de cómo la ciudad puede producir felicidad y no nada más infelicidad. Y esto tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Y que, bueno, ante este perfil, bueno, ¿qué es lo que, según nosotros, permitiría hacer posible la ciudad deseable, ¿no? Y en primer lugar, pues se requiere reinterpretar la relación entre la ciudad y los ciudadanos, revalorar la esfera cultural a favor de la ciudadanía y proyectar la ciudad y sus espacios con los habitantes, ¿no? Y a partir de ahí armar una política urbana sobre nuevas bases, ¿no? Que es la experiencia que hemos tenido, ¿no? Regenerar la ciudad con sentido democrático e igualdad sustantiva. Aquí ya incluir, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? En estas reflexiones, ¿no? El derecho a la ciudad sustentable y significativa, es decir, cultural, ¿no? Estamos también, esto es importante considerar que hay una condición histórica contemporánea, ¿no? Que tiene mucho que ver con este tránsito entre modernidad y posmodernidad que afecta sobre todo la esfera cultural de la sociedad. Y también la parte económico-política muy fuerte que tiene que ver con la globalización, el poder y el territorio, ¿no? Y sus diferentes visiones, sus diferentes perspectivas que de alguna manera acotan los procesos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos que nos permiten considerar la complejidad de la ciudad contemporánea, ¿no? Se dice que ahora es el reino del urbano porque la mayor parte de la gente vive en ciudades, y otras autoras dicen que, Choé, por ejemplo, que es la muerte de la ciudad, ¿no? El reino del urbano y la muerte de la ciudad, ¿no? Con diferentes perspectivas, ¿no? Y toda la problemática, ¿no? Las ciudades que engullen ciudades, los ciudadanos que viven en diferentes ciudades, la migración, etcétera, ¿no? El conflicto de intereses. Pero cuestiones que se pueden ver, no lo voy a abordar todo en esta sesión, sería imposible, pero al respecto hay diferentes teorías y enfoques, ¿no? En este sentido, una filósofa francesa que por fortuna todavía vive, que es Françoise Choé, desarrolló en los años 60 un análisis de las teorías urbanas, y ella tuvo la genialidad de poder plasmar en un esquema las diferentes teorías urbanas que surgieron desde el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Entonces a las del siglo XIX las considera preurbanistas y a las del XX urbanistas, ¿no? Teorías ya urbanas, ya científicas, ¿no? Y las divide en dos, las culturalistas y las progresistas. Dice que hay muchas, y algunas se cruzan en algunos puntos, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Pero dice que las culturalistas trabajan sobre el valor de uso y sobre todo recuperan la historicidad de las ciudades, ¿no? En cambio, las progresistas son estas visiones muy lanzadas al futuro, ¿no? Que se basan en el valor de cambio y no tienen en cuenta la historia, ¿no? O sea, ellos parten de lo nuevo, ¿no? El cambio. Es más, la historia ya se considera como viejo y desechable, ¿no? Hay un autor que es Carlos García Vázquez, español, que recupera este planteamiento de Choé y desarrolla en un libro que, pues, más o menos reciente, que se llama Ciudad Hojaldre, estas nuevas concepciones que ahora dominan el siglo XXI y también las agrupa, ¿no? O sea, conserva la visión
culturalista incorpora una visión sociológica que define más o menos esta idea de los progresistas, incorpora una que estaba intermedia entre culturalistas y progresistas, que es la visión organicista, ¿no? Y luego incorpora otra que es muy contemporánea, esta de la visión tecnológica, ¿no? Entonces, lo que hace García Vázquez es meter en planos diferentes concepciones urbanas que se plantean una inicial, luego surge una que la contradice y luego otra que contradice a la otra y va poniendo ejemplos de ciudades que según él son descriptivas de esto, ¿no? Bueno, esta lectura y esta concepción urbana es necesaria porque si no, uno no puede trabajar en los cambios, ¿no?, de paradigmas o cómo son los rebasamientos cognitivos, ¿no? Entonces, esto genera un marco de análisis que a mí me sirvió mucho, me ha servido mucho para valorar, ¿no?, los procesos, ¿no?, los cambios de paradigmas, la crítica a las visiones de lejos y de paso, esas visiones macro, ¿no?, que tienen que ver con visiones que no aterrizan con las personas, ¿no?, donde son nada más datos, son números, son cifras, ¿no? Los análisis urbanos transdisciplinarios que hacen énfasis en el actor o en los actores, ¿no? La cultura en el debate urbano, o sea, cómo se concibe, porque además se trabajan muchas nociones de cultura y no conceptos de cultura. Algunos análisis en los debates consideran la cultura con esa dicotomía cultura-incultura, como en el siglo XVIII, XIX, ¿no? No trabajan un concepto de cultura apropiado y adecuado a las visiones científicas cercanas, ¿no? Entonces, aquí está este planteamiento de la relación entre ciudad y cultura que plantea visiones de cerca y por dentro, ¿no? Por dentro de las ciudades, cerca de las personas, ¿no? Aquí grandes campos de estudio que se tienen que considerar, ¿no?, en todo esto, ¿no?, respecto de la historia o la teoría general de la historia en el siglo XIX, inaugurada por Marx, la cuestión del poder, la ideología, en fin, ¿no? La cultura, ¿no?, desde el siglo XIX, iniciada como concepto científico por Taylor, y otras, ¿no?, que se han derivado y que para nosotros son relevantes, ¿no?, en la visión que tenemos. La ciudad, ¿no?, la concepción de la teoría de la urbanización de ciudad en el siglo XIX y los procesos que ha seguido esta concepción hasta tal vez los más recientes que tienen que ver con el proyecto urbano. Entonces, aquí hay una visión muy general de cuáles son las bases teórico-metodológicas que ocupamos para la formulación del concepto de urbanización sociocultural. Y sin duda, pues el marco epistemológico de los sistemas complejos propuesto por López Rangel, y hay todo un soporte conceptual y metodológico transdisciplinario que nos permite ir avanzando en este proceso, ¿no? El proyecto urbano de François Tomé, el de espacio público de Jordi Borja, el modelo sistémico de análisis de ciudades, el de cultura popular o capital cultural de Bourdieu, la concepción simbólica de la cultura de Jiménez, el feminismo y la perspectiva de género, tal vez con Lamas y otras autoras, el de cultura urbana y método etnográfico de Magnani y el método interpretativo de la hermenéutica profunda de Thompson. O sea, como un marco general, ¿no? Aquí el concepto de urbanización sociocultural que fue producido a partir de todo este trabajo de análisis teórica, y ahora vamos a ver la parte teórico-práctica. Pero este concepto surge a partir de esta contradicción que aparece o dialógica entre la ciudad y la sociedad, ¿no? Donde históricamente aparece de diferente manera. Es decir, la sociedad aparece como un elemento activo y la ciudad como un elemento pasivo,
pero de alguna manera se dan de manera simultánea. Esto quiere decir que, a ver, todo el mundo sabe lo que, o piensa, ¿no? Lo que la sociedad le hace a la ciudad, ¿no? Pero muy poca gente reflexiona sobre lo que la ciudad nos hace a la sociedad o a los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, esta reflexión de actuación simultánea, pensando en que la ciudad también es activa, también genera efectos, ¿no? Efectos espaciales y efectos sociales, ¿no? Y bueno, hay una gran cantidad de elementos ahí atrás de este planteamiento que recuperamos para formular el concepto, ¿no? Entonces, una definición operativa de la urbanización sociocultural es que se trata del conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en su proceso de urbanización. O sea, los efectos culturales. Es decir, se pregunta cómo y de qué forma el espacio urbano genera efectos sociales y culturales significativos, ¿no? Es decir, sí se producen muchísimos, ¿no? Pero los significativos que tienen que ver con construcciones más complejas, más elaboradas y que tienen una permanencia, ¿no? El otro elemento que trabajamos es el del proyecto urbano porque, como se veía antes, es el elemento, el enfoque teórico que nos permite aterrizar en lo local con una visión urbana muy distinta, ¿no? Que ha sido crítica a la destrucción de las ciudades, sobre todo europeas, y de la planificación funcionalista. Es una postura alternativa, un enfoque alternativo que en México ha venido operando desde hace mucho, ¿no? Desde los 70, como documenta François Thomé, en el Plan Tepito, la reconstrucción de los istmos y otros, ¿no? Entonces, consideramos el proyecto urbano como un método de intervención, no nada más como una concepción teórica, sino como un método de intervención que nos permite ir trabajando con estos elementos, ¿no? Propiciar la continuidad histórica, la integración socioespacial, la producción social del hábitat, como diría Ortiz, ¿no? Aquí en México, y también el concepto de espacio público en esta concepción que es que sostiene Jordi Borja, ¿no? Que dice que el espacio público es la ciudad y es la gente en la calle, ¿no? Este es un concepto también que ha trabajado mucho Salvador Urrieta, ¿no? Aquí en el Politécnico y otros compañeros, ¿no? Entonces, pues se problematiza esto que ahora tenemos muy presente con la pandemia, ¿no? Parece que si la gente no sale a la calle, pues la ciudad se muere, ¿no? Entonces, esta recuperación del espacio público, de la ciudad, de la ciudadanía, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Borja lanza esta idea de la ciudadanía o barbarie, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Algunos casos que he trabajado en materia de proyecto urbano, con López Rangel, por ejemplo, lo del barrio de Los Ángeles, en la Guerrero, con Urrieta, el barrio de la Merced, en el centro histórico, el programa parcial de desarrollo urbano y vivienda del centro histórico con Alejandro Suárez, y los trabajos de urbanización sociocultural ya en las ciudades de México y Sao Paulo, ¿no? Esto lo voy a comentar muy rápido, no lo voy a leer, es demasiado texto, pero trabajamos con el modelo sistémico de análisis de ciudades que propone Cesario Morales, ¿no? Un investigador de la Facultad de Filosofía de la UNAM, y que trabaja sobre estos grupos, ¿no? El sistema de los intereses, reconocer que hay un conflicto de intereses, el sistema político de la negociación, el sistema de lo público, el sistema de la cultura, y considera que es un modelo acotado y reglado, o sea, no es un modelo que opera siempre, porque ante una dictadura, pues estos modelos de análisis pues, no operan, ¿no? Tiene que estar siempre llevado. Este es el esquema del modelo de sistemas de ciudades de Cesario Morales, como subsistemas abiertos y ligados unos a otros, ¿no? También este planteamiento que expone Jiménez sobre los paradigmas y las metodologías, ¿no?
Por un lado las positivistas, que son objetivistas, cuantitativas, y por otro lado las metodologías hermenéuticas, que son subjetivistas, ¿no? Valorativas, ¿no? Cualitativas, ¿no? Y luego, por un lado, los paradigmas económicos o los modelos más positivistas, o que aparecieran así, y los modelos más subjetivistas o hermenéuticos, ¿no? Y cómo hay una relación entre ellos y cómo la idea es tratar de ver dónde se cruzan y cómo se complementan, ¿no? Respecto del concepto de cultura y el análisis cultural, pues está esto, o sea, no se puede trabajar la investigación de la relación entre ciudad y cultura si no se tiene claro qué es ciudad y qué es cultura, ¿no? Entonces, estas definiciones, ¿no? La cultura como conjunto de formas simbólicas o el aspecto simbólico expresivo de las prácticas sociales. La cultura popular, no en el sentido de pueblo, sino en el sentido de relaciones asimétricas, ¿no? Como lo diría Gramsci primero y luego Shirese. El de cultura urbana, que ya es muy pragmático, ¿no? Asociado con la etnografía, como códigos, ¿no? Para la vida urbana, ¿no? Expuesto por Magnani, y el análisis cultural, que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo tener unas definiciones, pero luego cómo hago el análisis de ello, ¿no? Entonces, varios autores aquí nos dicen que es el estudio de las formas simbólicas en relación a contextos y procesos históricamente específicos, socialmente estructurados, en virtud de los cuales dichas formas son producidas, transmitidas y recibidas, incorporadas y subjetivadas, ¿no? Para el análisis cultural. Respecto de la etnografía urbana, pues la metodología que nosotros incorporamos es trabajar dos aspectos que hablan de la discontinuidad en las ciudades, ¿no? Lo que es el pedazo de barrio, que es una categoría de Magnani, que tiene que ver con los espacios donde se generan las redes de socialidad básica y la identidad barrial, ¿no? Es este núcleo basado en la residencia, ¿no? Y luego las manchas culturales, que son espacios urbanos que emergen en la discontinuidad de los paisajes de la ciudad, ¿no? O de la misma ciudad, ¿no? Y que tienen prácticas sociales recurrentes y propician redes de socialidad complejas con identidades urbanas colectivas, ¿no? Para la etnografía, pues se trabaja con tres elementos, ¿no? Siempre las etnografías trabajan así, que es el escenario, el lugar, el espacio, ¿no? Los actores, que son las personas que participan en este escenario, y las reglas que se configuran ahí, no son reglas escritas ni leyes, ¿no? Sino son las reglas que se tienen, ¿no? En todos los medios, que expresan las formas simbólicas de la integración de estos grupos o de algunos grupos en los espacios. Este es el esquema de la hermenéutica profunda de Thompson, y tiene que ver con esta parte inicial que se ubica aquí, de la interpretación de la doxa, y luego cómo se procesa metodológicamente esto para llegar a una reinterpretación de lo que se ha venido analizando, ¿no? En términos generales, ¿no? Y se generan a partir de este procesamiento pues, nuevos elementos explicativos, no necesariamente es la verdad absoluta, pero sí es un avance respecto de los conocimientos que se tenían anteriormente, ¿no? Entonces, aquí esta idea, ¿no? La interpretación cultural parte de la etnografía y se procesan, ¿no? Nosotros lo procesamos analizando pedazos y manchas culturales en determinados espacios de la ciudad, y la sometemos al análisis hermenéutico, y de aquí resulta el concepto de urbanización sociocultural que se va procesando en diferentes maneras, ¿no? Aquí voy a aludir a algunos ejemplos, ¿no? Nada más porque llevamos muchos años trabajando en esto, de cómo el concepto de urbanización sociocultural ha permitido algunos estudios, ¿no? El caso, por ejemplo, del análisis de la cultura popular y la urbanización en América Latina, donde tomo dos casos, dos centros históricos en la Ciudad de México y Sao Paulo, ¿no?
los dos centros históricos, ¿no? Y entonces, a partir de este planteamiento, que es la parte teórico-práctica, ¿no?, de la investigación, se va produciendo el concepto que ya se había elaborado teórica y metodológicamente, y se llega a este concepto de urbanización sociocultural. Nada más para recordarles a los que no tienen una idea clara, los dos centros históricos son totalmente distintos, ¿no? Uno en México, en Mesoamérica, otro pues en la zona de Brasil, en Sudamérica. Las ciudades totalmente distintas. La Ciudad de México es la capital de la República. En el caso, esta es la capital del estado de Sao Paulo. Los centros históricos pues tienen hasta tamaños diferentes, configuraciones diferentes, ¿no? En el caso del de México pues son 9.1 kilómetros, se dice que son 10 kilómetros cuadrados. En el de Sao Paulo pues 4.5 kilómetros cuadrados. Son diferentes y han tenido experiencias diferentes, ¿no? Yo en las dos ciudades trabajé varios casos de estudio. Aquí nada más voy a hablar de dos, de cada centro histórico muy rápidamente, para que se den una idea, ¿no? En el caso del centro histórico de la Ciudad de México, trabajé el Zócalo, que le llamo Polis y Civitas de la Nación, por las consideraciones que tiene como espacio y como determinantes, ¿no? Y bueno, hay todo un recorrido, un análisis histórico de cómo se configura. Seguramente muchos no saben que el Zócalo existía desde la traza original de México Tenochtitlan, que es este cuadrito que se encuentra aquí en la traza original y que todavía existe hasta la fecha. También que las trazas de la ciudad antigua, de las ciudades, tanto de Tlatelolco como de Tenochtitlan, están configuradas con una concepción teológica, ¿no?, del mundo y del espacio por parte de los aztecas, y curiosamente la misma traza todavía existe hasta la fecha, ¿no? No voy a abundar más. También lo que es esta partecita de acá, que es el Templo Mayor y su configuración, ¿no? Aquí está acostada, ¿no? El norte está para la izquierda y acá está para arriba, pero aquí está la plaza, ¿no? La acequia real, ¿no? Por allá anda, y la organización del Templo Mayor. Aquí una imagen, ¿no?, retomada por el gran muralista mexicano Diego Rivera, donde aparecen muchos personajes en esta imagen del mercado de Tlatelolco, y una imagen particular, una guayánime, ¿no?, aquí, que eran las alegres, que los españoles tradujeron como prostitutas, ¿no?, recuperada en esta historia de México, ¿no? Bueno, entonces la consideración del escenario pues es un reconocimiento del espacio, ¿no?, tanto de sus características físicas, de los elementos arquitectónicos, que son diferentes en cada país, en cada entidad, y en el caso de México pues es un escenario que tiene puertas diferentes, que tiene entradas, una puerta al inframundo, que es el metro, ¿no?, y otras, ¿no?, los espacios, el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, etcétera, ¿no?, el Portal de Mercaderes acá, ¿no?, la Catedral, por supuesto, que tiene un papel relevante en la delimitación del espacio y en el carácter público del espacio del Zócalo, ¿no? Entonces, en este espacio, el estudio de los actores resulta muy, muy interesante, porque hay una gran diversidad, ¿no? En términos epistemológicos diríamos que es un caos, ¿no?, o que hay un gran desorden, pero no, hay un orden que se va tejiendo con los actores y con los grupos que van participando en este proceso, ¿no? Y cómo, bueno, los actores configuran ciertas manchas culturales en el Zócalo, y van siendo asociados también en algunos pedazos de barrio, ¿no? Entonces hay reglas que se van poniendo de acuerdo
a los grupos de actores que configuran las manchas culturales, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ya sea los que hacen limpias, los que van a reunirse, las manifestaciones públicas, en fin, hasta las cuestiones religiosas, ¿no? Y eso tiene que ver con los actores, ahora lo vemos, ¿no? Con las carpitas de los de Frena y todo esto ahí con actores muy diferenciados en el espacio, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación escrita, no la voy a leer, pero que da una idea de cómo se configuran estos espacios, ¿no? Otros diferentes actores, como el Palacio de Gobierno Nacional, ¿no? También juega un papel diferente, ¿no? O sea, cómo salían o salen los presidentes a ver los desfiles, las manifestaciones públicas, el grito de la independencia y demás, ¿no? Luego trabajé otro espacio que es el barrio de Santo Domingo, donde aparecen diferentes prácticas, una cuestión histórica muy interesante, la parte de los escribanos que estaban ahí desde la época virreinal, y luego cómo se van haciendo ahí áreas de impresores, cuando estaba ahí la universidad, el Politécnico, ahí a la vuelta, ¿no? En Allende, ¿no? Pues era un espacio donde se leía mucho. Y luego cómo se configuran estas manchas culturales allí en ese escenario, ¿no? La de las novias, la de los impresores, la de la lucha libre, la de los libreros de viejo, la de los cines, ahora son cines XXX o porno, las cantinas, ¿no? Y cómo se van articulando todos estos elementos, tanto con la población residente local como con los visitantes, ¿no? Y ha dado para muchas otras reflexiones, ¿no? Rápidamente les comento el caso de Sao Paulo, que es una ciudad vieja nueva, ¿no? Vean ustedes la diferencia con el centro histórico de la Ciudad de México, la verticalización. Aquí casi no se distingue, en otras imágenes sí. Esta es la catedral, esta es la plaza de C, que estudié, ¿no? La Suprema Corte de Justicia del Estado y otros elementos, ¿no? Algunos baldíos que todavía hay, ¿no? Y cómo se aprecia en estos espacios, ¿no? Bueno, aquí también la parte histórica también es interesante, porque incluso hubo oportunidad de hacer algunos hallazgos sobre la traza que pues no habían sido valorados por los mismos investigadores brasileños, y que teniendo yo la experiencia de México, pues me permitía hacer una exploración y lanzar una hipótesis de a qué se debía la configuración triangular de la traza urbana del centro histórico de Sao Paulo, y parece que sí, ¿no? Comparada con las formas de organización del espacio de las poblaciones tupi-guaraní, pobladoras de esa aldea antes de la llegada de los portugueses y los españoles allá, ¿no? Como se empieza ya a ver acá, donde se ubica la catedral que ya desapareció, y hicieron una nueva, un poco como pasó también en México, ¿no? La catedral originaria la tiraron y pusieron otra, que es la que existe hasta la fecha, ¿no? Nada más que en tiempos diferentes, ¿no? El patio del colegio que fundaron los jesuitas y a los cuales les atribuyen la fundación de Sao Paulo, ¿no? Bueno, el escenario, este es el escenario que toca o que me tocó trabajar y analizar en el caso de Sao Paulo, la plaza de C, que es este gran atrio a la catedral, una catedral muy interesante, ¿no? Un gótico brasileño raro, ¿no? Y luego estos neoclásicos, ¿no? Como el Palacio de Justicia, cómo se ubica, ¿no? La catedral, la plaza y estos elementos que han sido parte de transformaciones históricas, ¿no? Esta gran plaza que es un playground, ¿no? Tiene jueguitos, tiene esculturas, tiene desniveles y tiene una consideración distinta, ¿no? Los actores aquí en la plaza que son diversos, ¿no? O sea, los usuarios, y que tienen que ver con las características de la plaza, ¿no? La gente los habitantes de la calle, la gente que va a trabajar, que va a los abogados,
las manifestaciones públicas, históricas, ¿no? Desde el 68 hasta la fecha, ¿no? Las conmemoraciones, que son muy similares en algunos casos a las que tiene el Zócalo, pero en condiciones distintas, ¿no? Las reglas que se van armando de acuerdo a los diferentes actores que participan en la plaza y lo que nos permite hacer un análisis más pormenorizado. Un caso interesante de actores es el de las manchas jurídicas y las manchas de los habitantes de la calle, ¿no? Los indigentes, ¿no? Cómo entre abogados e indigentes se disputan el espacio, ¿no? Particularmente este espacio central y la Plaza de C, sin duda, ¿no? Entonces, ahí también, como en el caso de México, hay cosas muy, muy relevantes y muy particulares, ¿no? Aquí está ya una especie de resumen de la interpretación y reinterpretación de la cultura urbana y cómo esto fue decantando en algunos elementos, ¿no? Ya procesándolo para ir dando nuevos conocimientos a esta interpretación del espacio urbano y particularmente de las áreas centrales, ¿no? Aquí me voy a ir muy rápido, no me voy a detener porque ya son otros casos que hemos venido trabajando, por ejemplo el caso de la Merced, igual, ¿no? Los escenarios, los actores, ¿no? Algunas identidades colectivas. Estas imágenes que están viendo son de por ahí del 2004, 2005, y ahora se aprecian algunos cambios, ¿no? Intervenciones que ha habido, ¿no? En este espacio barrial, ¿no? Donde la Plaza de la Aguilita pues tiene todo un antecedente, ¿no? Histórico, y donde la gente se plantea ahí la participación, ¿no? El viejo mercado, como estaba, ¿no? Como quedó en el siglo XIX, ocupando los espacios del antiguo convento de la Merced, y luego cómo fueron quitándolos para poner el mercado de la Merced en otro lado. Esto está en el centro, ¿no? Y luego estos cambios, ¿no? Que ya me permití meter, ¿no? La Plaza Alonso García Bravo, como estaba hasta hace algunos años, un espacio público, parte del convento, parte de los seminaristas, ¿no? Que se utilizaban de manera para vivienda y para actividades comerciales, y luego cómo esto fue modificado por lo que está abajo, ¿no? Esta parte, la Plaza de la Belleza que le llaman, ¿no? Que se colocó en este espacio, ¿no? Brutalmente de la noche a la mañana apareció, ¿no? Sin permiso, sin nada, y ahora es muy interesante junto con estos complementos, ¿no? De la Plaza de la Belleza, que son itinerantes, ¿no? Ahí se quitan y se ponen, pero ahí se hacen maravillas, ¿no? Ahí transforman la vida de una persona en tanto tiempo, ¿no? Otro caso es el de algunos proyectos que empezamos a hacer trabajando escenarios distintos ya aquí en el taller de Ciudad y Cultura, ¿no? También el de la Merced, ¿no? El análisis de los ejes, el eje Zócalo, Alameda, eje central y Plaza de la República, ¿no? El Zócalo, Alameda Central y Plaza de la República, ¿no? Vean estas imágenes ahí de cómo estaba la Alameda antes de la intervención, estas calles antes de que fueran a intervenir, la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución antes de que le metieran la cosa esta aquí, el falo que le pusieron, ¿no? Al monumento, ¿no? Antes, ¿no? Escenarios, ¿no? También estos reconocimientos que le llamábamos el paseo entre el corazón de la ciudad, ¿no? El Zócalo, y la memoria, ¿no? Del monumento a la revolución, las revoluciones mexicanas, y los paseos, ¿no? Como el paseo de la Alameda, ¿no? Bueno, trabajamos la zona rosa, un escenario distinto, también con diferentes características, el metro, actores muy diferenciados, ¿no? Discontinuidades y pedazos de barrio muy, muy significativos, ¿no? Que están insertos en esta trama que solamente la gente de ahí conoce, ¿no? En sus pedazos de barrio, ¿no? Las tienditas, etcétera, ¿no? O las manchas de los
por preferencias sexuales que se empiezan a generar desde el metro hasta Paseo de la Reforma, etcétera, ¿no? Y también cómo esto tiene mucho que ver con actividades lúdicas, o sea, cómo se caracteriza un espacio y se va procesando, ¿no? Y luego este otro caso de la Santa María la Ribera, que es un gran barrio, ¿no? Muy atacado, muy fragmentado, muy intervenido, con ejes viales, en fin, ¿no? Y que ha tenido configuraciones distintas, ¿no? Entonces la lectura requiere de una complejidad distinta por la diversidad de espacios y de actores, ¿no? En el barrio, ¿no? Y también, bueno, la lectura de estos procesos, ¿no? Otro caso que estudiamos es el entretenimiento masivo, que ya nos empezaba a llamar la atención esta parte del tiempo libre y el espacio público, y cómo empiezan a entrar en contradicción, sobre todo con las industrias culturales, ¿no? Entonces, ahí encontramos sorpresas, ¿no? Este es del 2006, vean los datos, ¿no? O sea, en el área metropolitana de la Ciudad de México, 105 teatros, centros deportivos, centros comerciales, eran 96, yo creo que son más de 200, ¿no? Bares, cines, ¿no? El 47.3% de lugares recreativos en el área metropolitana. Auditorios, ¿no? A mí me llamó mucho la atención las arenas de lucha libre, ¿no? Los lienzos charros, ¿no? Porque también tienen que ver con muchas cosas que no vemos cotidianamente si no somos aficionados, ¿no? O no trabajamos en eso, ¿no? O los espectáculos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar esta hipótesis de las concentraciones. O sea, ¿por qué viene la gente a vivir a la Ciudad de México? Pues porque tiene concentrada la mayor parte de las actividades recreativas del país, ¿no? Y además concentradas, por ejemplo, en una sola delegación, ¿no? Como es la Cuauhtémoc, ¿no? Vean, este es un mapa del área metropolitana y vean los colorcitos, ¿no? O sea, hay pues donde no tienen nada, 1 o 10 elementos de los que mencionábamos en la imagen anterior, y cómo esto se concentra y va teniendo expresiones diferenciadas, ¿no? Porque además se van generando circuitos, ¿no? Bueno, aquí ni se ve, pero aquí en las tablas lo que tratábamos de hacer era ver cómo se expresaba cuantitativamente estos elementos y en qué áreas los escenarios de entretenimiento se iban concentrando, ¿no? Y así trabajamos, por ejemplo, la lucha libre, una experiencia increíble de ver cómo operan estos circuitos, ¿no? De carácter brutalmente popular, ¿no? Con los luchadores, con los espectadores, con los entornos, ¿no? Como en el caso de la Merced, donde está la Coliseo, o la Doctores, donde está la México, en fin, ¿no? Trabajando con los mismos procesos. El automovilismo deportivo, aquí el doctor García Ayala se metió, pero a fondo, bueno, en todo se ha metido, pero es muy interesante cómo ha operado todo este trabajo de investigación, las carreras de caballos, pero asociadas no nada más a las carreras, a la parte de las apuestas y demás, sino a todo lo que tiene que ver la cuestión ecuestre en el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Los lienzos, ¿no? Que hay en Iztapalapa, en Tlalnepantla, en todos lados, ¿no? Y los centros comerciales, ¿no? También que esto es muy impactante, entrar a trabajar los centros comerciales como áreas de entretenimiento, no nada más como esto nos dio ocasión de trabajarlo más a fondo años después y poder trabajar esta idea de la shopping urbanización de la Ciudad de México, ¿no? Como los shopping o los centros comerciales tienen mucho que ver con esta nueva forma de urbanización. Esto lo trabajamos con Fernando Canino, un compañero arquitecto, y con otros compañeros, ¿no? De cómo se trazan estos ejes urbanos, y entonces la urbanización se va promoviendo, según los inversionistas, a partir de los ejes donde van poniendo los centros comerciales, ¿no? Antes eran centros comerciales aislados,
y ahora son centros comerciales encadenados, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Esta continuidad y contigüidad genera un cambio importantísimo, ¿no? Y sobre todo en los asistentes, que algunos autores llaman gente light, ¿no? Yo debo de ser gente light porque me gusta mucho ir a los centros comerciales, pero en términos del efecto, sobre todo de posmodernidad que generan, ¿no? Algunas de las pautas culturales de la urbanización del siglo XXI que ya seguimos desarrollando, ¿no? En escenarios masivos, ¿no? La masividad de estos espectáculos, ¿no? El fútbol, por ejemplo, ¿no? Y sus características en términos de aficionados, de lugares, de escenarios, ¿no? Que son de una masividad impresionante, ¿no? El rock, ¿no? El Vive Latino, por ejemplo, y otros lugares más pequeños que van siendo asociados y articulados a estos grandes escenarios, ¿no? Y diferentes expresiones, grupos, ¿no? Preferencias musicales, preferencias estéticas, preferencias sexuales incluso, ¿no? Los cines, ¿no? Que ya habíamos comentado y que siguen jugando un papel muy relevante, ¿no? Y luego esta idea de los escenarios, ¿no? Las artes escénicas, también como un proceso que va generando formas de urbanización distintas, ¿no? Aquí tuvimos la oportunidad de publicar este libro, no lo voy a comentar más, pero aborda desde el circo, el teatro, la danza, el cine sobre todo, ¿no? Que ahora Toño García Ayala lo ha desarrollado mucho con este seminario sobre cine y ciudad, que es importantísimo para tener esta interacción, ¿no? Entre la ciudad y lo que representa esto, ¿no? La diferencia entre el ocio y el negocio y los circuitos opuestos del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, el Tianguis del Chopo o los salones de baile, ¿no? Los Ángeles y otros, ¿no? Que siguen caminos distintos a lo que pudieran ser otras ideas del entretenimiento de carácter popular y no con estas características, ¿no? Hay esta última parte, ¿no? Me voy a ir muy rápido, que sobre el turismo, ¿no? Lo trágico del pueblo mágico y la virtualización del patrimonio, ¿no? Cómo el impacto del turismo también tiene que ver con nuevas propuestas del turismo, pero cómo se van afectando otros elementos o contradictorios o complementarios o dialógicos que tienen que ver con pueblos y barrios originarios, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Y en otros, en todo el territorio, ¿no? Aquí consideramos Felipe Heredia, por ejemplo, se empeñó mucho en trabajar Santiago Atepetlaque, en la Gustavo Amadero, ahí en Zacatenco y todo eso, incorpora los pueblos y va mostrando algunas dinámicas que no son consideradas por el turismo y que sí tienen que ver con la tradicionalidad y las condiciones particulares de los pueblos y sus festividades, ¿no? Que no son acartonadas, que no están hechas para el turismo, sino que son parte de los rituales y de las conmemoraciones locales, ¿no? Con diferentes expresiones, ¿no? Es decir, son fiestas, no son espectáculos para turistas, ¿no? Santa Isabel Tola, en la delegación Gustavo Madero, también lo estudiaron, las formas del carnaval, los invitados, cómo van los de los pueblos, ¿no? Cómo se expresan en estas formas muy populares, como si fueran lucha libre, ¿no? Con los sonideros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cómo a partir de esto hay todo un contraste donde la investigación nos arroja que más que un turismo de valores, pues se buscaría generar turismos emancipadores, ¿no? Hacia estas experiencias, ¿no? Y bueno, lo que ya comentaba, esta experiencia de la radio, que ha sido muy rica, sobre todo en términos de los análisis de ciudad y cultura, una gran cantidad de invitados y demás, ¿no? Esto, pues ahí se los dejamos de tarea, a ver si cuando se acabe la pandemia, la directora de la estación, pues nos puede permitir nuevamente retomar, o quien quede, ¿no? Según las cosas, nos puede permitir recuperar el espacio, ¿no?
pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Creo que me colgué un poquito más de lo previsto, pero lo dejaría aquí para poder tener una oportunidad de interactuar con ustedes. Magali, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu conferencia tan interesante.